Dios les bendiga. Vamos a la palabra, amén. Vamos a orar un momento. Bendito Señor, de poder y de gloria te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado. Amado Dios, aquí en este lugar, Señor, en la casa tuya, Señor maravilloso, el altar que hemos levantado para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria a ti por todas las cosas, el reconocimiento a ti, Señor, por tus maravillas, Señor, y por tu poder. Amado Señor, queremos también poner en tus manos toda enseñanza, Señor, toda disertación, todo escudriñamiento de la palabra, Señor. Queremos que seas tú, Señor, y el poder de tu Espíritu, el poder de tu palabra, el que nos hable, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Que tomes el control, Señor, de nuestras vidas en esta área. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para escuchar lo que tienes por decirnos, para escuchar lo que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, alabanza a ti, Señor. En esta hora reprendemos todo espíritu, atamos todo espíritu de error, todo espíritu de confusión, lo atamos y lo echamos al abismo. Por el poder que hay en ti, Señor, pedimos que tu palabra traiga libertad, Señor, y afirmación en la roca, Señor, que eres tú, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hace 3 semanas, estábamos hablando acerca de la situación que estaba viviendo David con Saúl. Amén. Ya que Saúl, su corazón se había ya completamente entenebrecido, se había llenado de resentimiento contra David, y David comienza ya a pagar un precio por lo que habría de venir, que era el hecho de que más adelante se convertiría en el rey de Israel, ¿cierto? Y en medio de todo esto, David encontró enemigos y encontró aliados. Encontró aliados por ejemplo, en Jonatán, el hijo del rey Saúl, ¿sí? Con el cual hace un pacto además que terminó siendo algo muy profundo entre los dos, y terminó siendo además una promesa de que David, cuando fuera rey, no se olvidara de los descendientes de Jonatán, ¿cierto? Y veíamos hace 3 semanas cómo David tiene que escapar. Él se presenta ante un sacerdote llamado Ahimelech en Nob, ¿sí? Busca allí un aliado en Ahimelech. David no le dice la verdad completa al sacerdote, y después en tierra de filisteos David tiene que fingir locura, ¿sí? ¿Se acuerdan? Echar hasta espuma por la boca y todas estas cosas, y que el rey Aquis, el rey de Gad, decide como no ponerle atención, ¿no? ¿Sí? Él dice en el versículo 11, dice: los servidores de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este aquel a quien cantaban con danzas diciendo, Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10.000? Recuerden que a partir de esa fama real que tenía David fue que comenzó la persecución contra él de parte de Saúl, ¿no? Dice: David tomó a pecho estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Así que cambió su conducta delante de ellos, fingiéndose loco. Cuando estaba con ellos, hacía marcas en las puertas de la ciudad y dejaba caer su saliva sobre su barba. Entonces Aquis dijo a sus servidores: he aquí, veis que este hombre es un hombre demente. ¿Por qué me lo habéis traído? ¿Acaso me faltan locos a mí para que me traigan a este, a fin de que haga locuras en mi presencia? ¿Había este de entrar en mi casa? Después, en el capítulo 22, David
empieza a conseguirse sus lugartenientes, ¿no? Y recuerden que empezamos a ver cómo esas personas, esa banda de personas que comenzaron a andar con David, dice la palabra que eran los oprimidos, los menesterosos, los endeudados, los amargados de espíritu. Y el primer contingente de esos hombres eran 400 hombres. Después aparece un hombre llamado Doeg, el edomita, que es el que delata a Ahimelech, quien fue el sacerdote que le ayudó a Saúl, ¿cierto? Sí. Y Saúl decide asesinar a los sacerdotes en Nob. Y vamos ahí, donde Saúl decide asesinar a los sacerdotes en Nob. Entonces vemos lo que yo llamaría el daño colateral que sufre David en la persecución acérrima que ejerce Saúl sobre él. En este caso, un grupo de sacerdotes liderado por Ahimelech termina sufriendo un gran precio. Entonces, si hacemos la similitud que hemos hecho desde un comienzo de la vida de David respecto a la vida de un cristiano, vemos cómo esas cosas suelen suceder, ¿no? Si la palabra de Dios dice que es bienaventurado aquel que por causa de Cristo es perseguido, ¿no? ¿Sí? Y en ese caminar van a haber personas que van a solidarizarse con esa causa, pero también van a haber personas que van a perseguir esa causa, ¿sí? Casi como Doeg. Doeg es el que termina delatando al sacerdote. Mire, señor Saúl, mire lo que hizo este hombre y lo que hicieron estos sacerdotes. Ayudaron a David, ¿sí? Y por ende debe usted perseguirlos y matarlos, le dicen a Saúl. Y Saúl acepta esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, en la vida cristiana uno va a encontrar personas del corte de Saúl dentro de la iglesia. No estoy hablando fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Personas que tal vez Dios utilizó, personas que tal vez Dios puso en honra, en eminencia, pero que su corazón se pervirtió, o su corazón nunca se corrigió, o no tuvieron un debido arrepentimiento, ¿sí me entienden? Y se volvieron personas así, perseguidoras, implacables, orgullosas, altivas. Y a ese tipo de personas siempre se le encuentran aliados. Amén. Así como a la horda religiosa farisea, encontró dentro del seno ministerial del Señor Jesús un aliado. ¿Y quién era? ¿Quién era? ¿Quién era el enemigo del Señor en el ministerio? Claro, ¿quién más? Judas. Él es el que dice que ¿cuánto le dan por él? Por entregarlo. Además que es un poco apóstoles, de los 12 apóstoles. Solamente discípulo, era apóstol. Por eso le digo, hay cosas que pasan. Y si usted lo mira profundamente, cosas que tienen que pasar para que Dios forme en usted algo. Pero usted a veces ¿qué se encuentra, ¿no? Entonces la gente llega a una iglesia, no sé con qué visión del cristianismo llegan. Entonces la gente se imagina que eso es un club social donde todos son formales, donde todos son amables, donde todos son correctos, donde no pasa nada, donde usted llega y no pasa nada. Pero resulta que la palabra de Dios dice que las disensiones son necesarias. Este tipo de cismas eclesiales son necesarios para saber quién es quién. Amén. Para saber quién es cabra, para saber quién es perro, para saber quién es oveja, para saber quién es trigo, para saber quién es cizaña. El Señor dice, la cizaña y el trigo crecen juntos.
pero solamente en el día de la siega se sabrá quién es trigo y quién es cizaña. Entonces tiene que entender que esas cosas pasan. Entonces la gente llega a la iglesia, tiene un mínimo contratiempo y ya se desaniman, ya se quieren ir y se van para otra iglesia. Termina haciendo, y en cada iglesia van a encontrar una serie de dificultades. Ahora, lo que le pasó a David no fue cualquier dificultad, no fue cualquier diferencia de opiniones o incompatibilidad de caracteres o nada, no. Era algo donde Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Ahora, puede que usted en una iglesia, aunque puede pasar, ¿no? Un miembro mate físicamente a otro, puede pasar, pero eso no es lo común, ¿me entienden? Pero lo común sí es siervos con el corazón como de Saúl, procurando el aplacamiento, la muerte espiritual, la muerte ministerial de la otra persona, que viene a ser como un David. ¿Sí me entienden? Ahora, en tiempos donde las cosas se resolvían con espada, David en esa relación que tiene con el Señor, porque usted va mirando en los capítulos y David todo lo consulta. Ya viene por mí, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes son? Todo lo habla con Dios. O sea, David tiene una relación muy tremenda con Dios, muy cara a cara con Dios, voz a voz. No es que David vio una señal y Dios le habló a través de la señal, ¿sí me entienden? Sino que Dios le hablaba a David y David le hablaba a Dios. Y Dios lo guiaba por ese camino de dificultad. ¿Sí? Dios lo guiaba. Sal, quédate, no salgas, ve. Y en medio de todo eso, David se dio dando cuenta del área misericordiosa de Dios. ¿Amén? Como si fuera ese escenario, como si fuera algo superior a lo normal. ¿Sí? Y en cuanto a Saúl, Dios estaba reservándose el momento para que Saúl recibiera todas las cosas que tenía que recibir. Amén. Él se estaba reservando eso. Y David lo entendió. Por eso David no enfrentó. Si David no hubiera enfrentado mano a mano a Saúl, pues yo creo que David le gana, pero ese no es el objetivo de Dios en ese momento. Además que David entiende que el que tiene de frente es el rey de Israel. Y mientras sea el rey, llámese malo, terrible, asesino, un tirano, él sabía que la unción de Dios había caído sobre él. Y era un delito, una falta muy grave levantarse contra el ungido de Dios. Entonces él tiene que soportar esta persecución, incluso escuchando voces que le proponían lo contrario. No, levántese contra él, ¿qué le pasa? Es que los 400 y después los 600 que se levantan con él no eran cualquier grupo de personas, eran personas, muchos de ellos eran bandidos o exbandidos que habían vivido una vida de clandestinidad, de ilegalidad, ¿sí? Personas resentidas, olvidadas, los afligidos, ¿sí? Muchos de ellos eran proscritos, perdón, algunos perseguidos de la justicia. O sea, era un grupo de personas que es allí donde uno puede entender dentro de la vida de David lo que la palabra después dice: de lo vil y menospreciado se ha valido Dios para avergonzar a los sabios. Dios no busca, la palabra de Dios dice que Él no busca al sano sino al enfermo. Él no busca a los justos sino a los pecadores. ¿Sí me entienden? ¿Para que sigan siendo enfermos y pecadores? No. Después Dios estructura todo un reino donde estos hombres que fueron leales a David se convierten en su esfera de confianza. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El rey Saúl decide asesinar a los sacerdotes de Nob. Dice acá el versículo 11, dice: el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda su casa paterna,
los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Saúl dijo: escucha pues, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Saúl le pregunta: ¿por qué conspirasteis contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando tú le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace en este día? ¿Esto era cierto? ¿De qué estaba sufriendo allí? ¿De qué estaba sufriendo allí Saúl? De lo que suelen sufrir los tiranos. De paranoia. La paranoia lo que termina estructurando es un argumento justificador de lo que él está haciendo. O sea, yo persigo a David porque David me persigue a mí, porque él me quiere matar, porque está buscando la oportunidad para tumbarme. O sea, él creía que David iba a matarlo a él para posesionarse como rey de Israel. David lo que estaba haciendo era paciente. El único que podía cortar la vida de Saúl, ¿quién era? El Señor mismo. Y solamente allí, en el eventual desamparo de Israel, el Señor decidiría: bueno, le toca el tiempo a David de ser rey. Ahora, y hemos hablado durante todos estos viernes acerca de saber los tiempos. Yo les voy a contar una historia que a mí me pasó muy similar a esta, con un pastor en la iglesia donde yo nací. En la iglesia donde yo nací, lo que el Señor le mostró al pastor Pablo era que la iglesia debía tener un grupo de personas, una división de personas, o estaba estructurada la iglesia en campamentos. Campamentos era básicamente grupos de personas, ¿sí?, liderados por un copastor o un siervo, ¿sí?, escogido por Dios, para que se ejercieran una serie de labores específicas dentro de la iglesia. Cada campamento tenía como su matiz, ¿sí? Y hay un pastor de campamento que era el pastor donde Astrid estaba, un hombre que era como Saúl. Era como Saúl, conspirador, no tenía un buen corazón, implacable, ¿sí?, duro. Tenía esa serie de características. Cuando yo empiezo a tener una relación ya de amistad y de noviazgo con Astrid, pues evidentemente al hombre no le agrada este asunto, ¿sí? ¿Y qué cree que se pone a hacer? Ahora, por ejemplo, ¿con quién se casó David? Con la hija de Saúl. ¿Sí me entiende? Entonces comienza una dinámica allí donde yo entiendo que todo tiene un momento. O sea, que yo no podía ponerme a pelear contra él. ¿Sí me entiende? Y mire que Dios pone una gracia especial. Porque había momentos en donde uno humanamente recreaba escenarios en la cabeza, como buscando, o sea, como tratando de imaginarse que en el momento que me lo encontrara, le iba a decir hasta de que se iba a morir. Y pues yo miraba así chiquito, ¿sí me entiende? A no ser que fuera un ninjitsu, pues yo lo podía fácilmente físicamente doblegar. Pero pues uno no está en esos tiempos, ¿me entiende? No está, en el mundo uno le pega un puño en la cabeza y lo entierra contra el piso. ¿Sí me comprende? Pero ya eso uno no vive ese tiempo. Yo tenía que estar, mira, así. Pasa el tiempo, Dios se encarga de las cosas, y el resultado de las cosas es que a Dios le place que sea yo el que me convierta en el nuevo líder de campamento, el nuevo siervo de ese campamento que llamaba Nehemías, que pertenecía a Astrid. Y es de la propia mano de él, o sea, él es el mismo que me entrega el campamento a mí. O sea, yo no planeé nada, ¿sí me entiendes? Todo se fue dando. Hasta que un día, frente al pastor Pablo, el pastor Pablo le ordena a él que el campamento me lo entregue a mí. Hombre, obviamente él lo hizo con una rabia y una impotencia.
Terrible. Pero por eso hay que dejar que Dios pelee por Pero uno. hay que dejar que Dios, usted así, mire, Claro, ore, porque- ame, claro. porque entonces en vez de que se recreara lo que de pronto pasaba por mi cabeza, terminaba Dios dándome amor por él, misericordia, terminaba sintiendo compasión por él. Una compasión que yo decía, pero, ¿sí me entiende? Y Dios, mientras tanto, él sí se está encargando de las cosas. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en el pasaje de Mardoqueo, el tío de Esther. ¿Sí? Amán, conspirando contra él y contra los judíos, detestaba a Mardoqueo. Siempre que lo veía a la entrada del palacio, le daban ganas de matarlo. Le daba tanta rabia que por matarlo a él persiguió a todo el pueblo judío. Y a él le preparó una horca, la construyó, y háganla así y que quede a la vista de todos cuando Mardoqueo queda aquí colgado como un perro. ¿Y Mardoqueo qué estaba haciendo? Orando y ayunando, compadre. Oraba, ayunaba y con quién habló. Con la- Pues con la sobrina que ya se había convertido en la esposa del rey. ¿Y ella quién era? También era judía. Dice, mira, reina, mira lo que está pasando. Hay un hombre allá que me odia, me detesta porque, no sé, no me soporta. Mardoqueo, un hombre humilde, servicial, ¿sí? Leal al rey. Leal al rey, prudente, sabio, amoroso. El otro, una persona orgullosa, altiva, arrogante, conspirativa. Oiga, qué curioso, ¿no? Uno encuentra saúles y amanes y en la iglesia, pastores. Ah, no sé, Este hombre una vez me citó a la oficina de un hombre de unos modales. Hablaba así suave, saludaba de abrazo. Qué linda estás, bendecida seas. ¿Cómo no? Pero malo como el sol. Después hay unas cosas a la luz que corroboraron lo terrible que era. Entonces me citó a la oficina, el señor me dice, vaya, yo voy, me siento. ¿Qué quiere? ¿Aromática? ¿Cafecito? ¿Quiere croissancito? Yo me siento, se sienta. Mientras está hablando conmigo le dice a la secretaria, bueno, fulanita de tal, llame a la mejor florería y mande a comprar un ramo de flores rojas para mi esposa. Pero el hombre lo hacía como para quedar delante mío, como que el tipo es un tremendo, y una oficina así, él en su silla, y yo allá en una sillita ahí de frente al escritorio de él, y comienza a hablarme, y me comienza a hablar de parte de Dios, como si fuera de parte de Dios, y me habla, y entonces comienza a definirme a mí. Y básicamente entre todo lo que me decía que yo estaba hecho solamente para lavar pisos en Orales. Que me conformara con eso. Que yo no tenía espada, ni ministerio, ni llamado, ni era un guerrero. En cambio él era, que la espada que yo le había dado, mejor dicho la de Excalibur, era una pobre pecueca. Nada, era un cuchillito de pelar naranjas al lado de la espada de él. Y yo lo escuchaba y lo escuchaba. Dios mío. En cambio, mira, el grupo de personas con el que yo estoy, mujeres profetas, apóstoles, obviamente refiriéndose a ellas. Y yo era, como hemos dicho, la dama y el vagabundo. Yo era el vagabundo. Y yo así, y yo no alegué, no contendí, no me paré y le dije, así viejo pecueco, venga. No, nada. Me fui eso sí pensativo. Obviamente yo todavía no era, uno va creciendo, cosas de esas me dieron, claro. Claro, estaba en la iglesia. Yo al otro día le dije a Antonio, Toñito, ore por mi hermano que este man hizo esto. Entonces Antonio, mi pastor, oró por mí y listo, todo salvado. Y Dios le habló a través de él y me confirma las cosas. Y Dios me habla, no le creas a ese malvado. ¿Qué? Que yo me voy a encargar de él. Y verdad, qué cosa tan terrible, Dios mío, Señor. Hasta cáncer dio las cosas. No, 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 uy, no. Se puso así la mujer. No, Dios mío, no. O sea, terrible, ¿sí me entienden? Entonces, y termina todo él entregándome a mí el campamento, sin que yo planificara, sin que yo le dije a Pablito, oiga Pablito, hágale, écheme una mano ahí, entrégueme el campamento de Nehemías a mí, nada. Pablito también, Dios hablándole a él, y yo así. Pero usted puede pasar por cosas así. Ahora, yo le repito,
estamos ahorita en un grupo de personas reducido, donde todos como que son adultos, mayores, ya como curtidos, como que nos amamos, como que no hay un problema acá de consideración, ¿entiendes? Pero si en algún momento crece el ministerio, la iglesia, son cosas que pueden pasar. Sí, se lanzan personas que son así como más. ¿Sí me entienden? Ahora, evidentemente, Dios ha puesto profetas como pastores que no fácilmente van a permitir que un Saúl se encarame en un ministerio, porque, ¿se me entiende? O sea, eso depende del modelo de la iglesia. Tal vez nosotros pagamos un precio, el pastor Antonio y después yo, para que ustedes ahora vivan un escenario diferente al nuestro. Puede pasar. ¿Sí me entiende? Y le pasó a David. David va y entrega un reino. ¿Cuándo Salomón estuvo en eso? Que alguien lo persiguiera y nada, Saúl lo que vino fue a recoger todo lo que David padeció. Entonces puede ser que ustedes no pasen por eso y de hecho la iglesia de nosotros, Dios nos ha mostrado que vienen tiempos donde esas cosas no deberían pasar, salvo que uno se descuidara, pero después de tanto tiempo Dios nos ha advertido que velemos, que cuidemos esto que Dios nos ha dado. Pero cuando llegamos ahora a veces eso no era así. De hecho, el propio pastor estaba sufriendo porque en su silla de ruedas enfermo. Él como mínimo se enfermaba una vez al mes donde le daba 40 grados de temperatura. Era algo muy... Entonces la gente se aprovechaba para pasar por encima de él. Y esas cosas pasan cuando el pastor tal vez esté pasando por una dificultad, como pasó con el pastor Antonio. Él se enferma y personas de mal corazón tratan de acabar con la iglesia. ¿Sí me entienden? Puede pasar. Entonces usted puede encontrarse con estas cosas, o se lo puede encontrar en la empresa, o se lo puede encontrar en su propia familia, ¿sí me entienden? Sí. Dependiendo de la cruz que cada uno tenga que portar. ¿Amén? Sí. Entonces David era inteligente, él estaba esperando en Dios. Eso sí, mantenía una relación con el Señor nítida, diáfana. Él hablaba con él. David siempre se caracterizó por seguir las órdenes de Dios. Pero volviendo al punto, viene el daño colateral que Saúl quiere ejecutar sobre los sacerdotes. O sea, y él argumenta que David anda persiguiendo para matarlo y que por eso él se está como defendiendo. ¿Sí? Dice acá, Ahimelech respondió al rey, en el versículo 14, diciendo: ¿quién entre todos tus servidores es tan fiel como David? O sea, le hace una defensa de David, ¿no? Le hace caer en cuenta a Saúl de que ¿qué le pasa, rey? David es un hombre leal y ha sido leal a ti. ¿Qué pasa? Que además es yerno del rey, o sea, su yerno le está diciendo ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar viuda a su hija? Es un hombre leal que le ha servido al rey con lealtad y quiere matar al yerno del rey. Jefe de la guardia personal e ilustre en tu casa, le dice. ¿Acaso fue aquel día la primera vez que consulté por él a Dios? De ninguna manera, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda mi casa paterna, pues tu siervo no ha sabido ninguna cosa de este asunto, ni grande ni pequeña. O sea, dice, claro, rey, esto no está bien, esto no es como usted dice. Y el rey dijo: morirás irremisiblemente, Ahimelech, tú y toda tu casa paterna. Entonces el rey dijo a los de su escolta que estaban apostados alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes del Señor. Mire lo que ya el hombre estaba ya había hecho de todo: suplantar a Samuel, no obedecer las órdenes que el Señor le daba, ser implacable con el pueblo, ¿sí? Perseguir a David, una cantidad de cosas ya monstruosas que estaba ya haciendo, ya desde hace mucho tiempo ya habían ameritado el desprendimiento y el desecho de Dios hacia Saúl. Y ahora se le ocurre matar a los sacerdotes del Señor. Y creo que este es el escenario, porque más adelante usted va a ver ya donde ya se le colma la tapa al Señor, ¿no? Finalizando la carta, muere Saúl y sus hijos, ¿no? Ahora se le ocurre matar a los sacerdotes. En inocencia, además en inocencia, sí. Porque la mano de ellos también está con David, y porque sabiendo que él huía, no me lo hicieron saber. Pero los sacerdotes del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes del Señor,
sea, era tan grave lo que estaba haciendo Saúl que hasta los servidores dijeron, uy, no, rey, yo hasta allá no le voy a hacer. Sí, Son los sacerdotes del Señor, los que ministran en el tabernáculo. ¿Cómo así? ¿Cómo lo vamos a andar matando? ¿Ah? Pero hay gente que se llena tanto de cosas, se vuelven tan hijos del diablo, que no les importa nada. Conspiran, persiguen, utilizan el poco poder que tienen para acabar con los demás. Quieren levantar un reino propio o sostener algo que ya Dios les quitó. Puedes pasar las dos cosas: levantar un reino que Dios no les ha otorgado, o sostener algo que ya muchas veces pasa. Usted se pregunta, pero ¿por qué este ministerio que también comenzó, por qué está así? Corazones que comienzan a pervertirse, o cosas que estaban ocultas que salen a la luz, y cuando usted va a mirar, el ministerio está completamente deformado. Esos son siervos que se han desviado del camino y que tratan de sostener un imperio ya no de Dios, sino de los hombres. Pero así como Saúl, evidentemente, de no corregir ese camino, la mano de Dios va a caer sobre ellos. Por eso Dios advierte en las iglesias, a las iglesias de Apocalipsis: corrijan su camino, porque si no va a venir una consecuencia. Porque si no va a venir una consecuencia. Una de ellas ya está perdida, que se llama Sardis, perdida. El Señor lo que dice: voy a sacar de allá a los que se guardaron, los poquitos que se guardaron. Pero Sardis ya se acaba. Y a la iglesia de Teatira le dice: a los que pecaron con Jezabel les va a ir mal si no se arrepienten. Y a salvo a Esmirna y a Filadelfia, las demás están advertidas. O sea, 5 de 7 iglesias. O sea, los problemas en la iglesia de este calibre existen. Y sobre todo pasa en iglesias grandes, donde las cosas ya en los mandos medios o en los mandos intermedios comienzan ya, porque ya se pierde el control, o sea, la visión del pastor se pierde, ya no le alcanza. Yo creo que ese es el gran problema de las iglesias grandes, y se convierte en una disputa que como en el mundo, no como en las empresas. El sugerente comercial conspirando contra el sugerente administrativo, ¿sí me entienden? Pues ustedes que han trabajado en empresas saben cómo son esas cosas. Se ve en la iglesia. Pero usted tiene que entender que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. O sea, el Señor ve eso y Él da tiempo para que como que la iglesia se recapacite. Amén. Pero de todas esas cosas Dios saca provecho. ¿Usted sabe? Dios utiliza todo eso para tamizar la iglesia, ¿sabía? Sí. Para tamizarla. Yo me acuerdo que yo fui de misión con un hombre que era muy enfático en decir que Dios no... ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice esa parte de la palabra? No, cuando el Señor no quita el llamado, no lo... Que los ministerios y los dones son irrevocables. Perfecto, la palabra dice que los ministerios, y él se la pasaba diciendo eso, y a mí me causaba... Y ahora, hoy, después de que todo se sale a la luz, ya entendí por qué se la pasaba enfatizando en eso. Y era que ese hombre no había dejado el mundo, seguía chupando sus mediecitas de aguardiente y fumando a escondidas, y era de un hombre que miraba lascivamente a las mujeres.
Porque yo me acordaba que él, por ejemplo, decía, saludos a fulanita de tal, mándele un beso de parte mía. Yo decía, pero ¿uno a quién le anda mandando besos? Y un día se le ocurrió que un beso para su esposa. Yo, ¿cómo así que un beso para mi esposa? Yo le dije, ¿eso qué? Yo le dije, por ¿por qué sale usted con eso? Le dije yo. No, un beso. Yo, no, un beso se lo doy yo. ¿Qué tal? Vaya, usted le da un beso a su mujer. Claro, así es. ¿Qué tal eso? Entonces pero uno como era tan inocente todavía, uno va curtiéndose con el tiempo. Uno todavía como ingenuo, ay, todos los siervos son buenos, ay, todos son unos ángeles. Mentiras. Y él enfatizaba eso. Pero yo que estudié Derecho sabía que eso no era correctamente interpretado, porque estaba siendo utilizado para que la gente haga lo que se le dé la gana, diciendo, no, pero como Dios no me revoca. Y entonces Saúl, ¿qué fue? Mire, usted sabe cómo funciona un contrato, ¿no? Un contrato, hay obligaciones, ¿cierto? Si yo tengo un contrato con Astrid, yo tengo obligaciones para con ella y ella para conmigo. Mientras yo cumpla mis obligaciones para con ella conmigo, el contrato es vigente. Pero si ella dice, no voy a cumplir con mis obligaciones, ¿qué pasa? Una causal para darle fin al contrato. Finalización al contrato. Y el principio dice que cuando eso pasa, las cosas vuelven a ser como antes del contrato. Ahora, Dios siempre, lo que quiere decir la palabra es que Dios Él siempre cumple con sus obligaciones. Pero usted tiene obligaciones. Si usted no las cumple, el contrato se deshace. O sea, Dios es justo. Amén. Y se deshace por causa de usted, no de Él. Como pasó con Saúl. ¿Quién fue quien cumplió? Él. Y además sí cumplió de una manera arrolladora. A todas las cláusulas faltó. Entonces, ¿qué hace Dios? Que es justo. Lo rechaza, lo desecha. Y dicta sentencia además. La dictó a través del profeta Samuel. Así como rasgué tu vestido, así Dios te ha arrancado del reino, le dice Samuel. Ya era lo que continúa haciendo Saúl es una cadena de sucesos que acentúan, o sea, que corroboran la decisión de Dios, que dan a entender que Dios decidió correctamente. Y ya no solamente es, mire, si Saúl hubiera parado allí, la consecuencia hubiera sido sencillamente haber perdido el reino, ¿cierto? Pero siguió en su carrera delictiva y de maldad, al punto que estaba a punto de matar a los sacerdotes del Señor. Y hay pastores hombres que eran siervos de Dios, que han caído en cosas terribles y no se detienen. Dios levanta profetas, viene ya el rechazo de Dios y continúan en su cadena de maldad. Hombres perversos, amadores de sí mismos, dice la palabra de Dios. Lo habla a través de los apóstoles. Advierte el Señor acerca de estos apóstoles y hombres malvados, profetas malvados, pastores malvados. Una realidad. Que alguien le diga a uno, es que esos pastores malos, sí, los hay. ¿Cómo uno va a negar la palabra? A la gente que le habla eso, dígale, mire, si aquí está advertido esto. Pero Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y hay hombres, muchos hombres, no son pocos, que están haciendo la voluntad del Señor. Si Dios condenó a la tierra por un hombre, si Noé no hubiera existido, Dios hubiera tenido que dilatar la destrucción de la tierra, ¿sabes? Porque tenía que salir uno que demostrara que a Dios se le puede obedecer. Y salió uno, Noé, que dijo, sí Señor, una arca, claro, sí Señor, ¿cómo la quieres? Así, sí Señor.
¿En qué momento refutó Noé? Ah, ¿qué va? Eso busque. ¿Cuándo? Más refutó Moisés, que dijo, no, yo no soy, está equivocado Dios. ¿No dijo así Moisés? No, yo creo que tú te estás equivocado. Y era un tartamudo. Y Dios se enoja, ¿cómo así? Le dice, ¿tú con quién crees que está hablando? No le dice el Señor así, ¿qué le pasa? Dice el cielo, la tierra, el cojo, el mudo, el sordo. Eso lo hice yo, dice el Señor. Y tiene que ir. Ay, sí, Señor. Ahí sí ya, cuando ya se pone bravo el Señor, Moisés se asusta. Pero Noé, sí, Señor. Pues, sí, Señor, yo, pues, sí, aquí esto, que llueva, que brote agua de las fuentes de la tierra, es algo que pues, la gente no va a creer, yo creo, Señor. Pero yo te voy a hacer el arca. 120 años construyendo un arca, puliendo. Uno a veces va a arreglar la casa y ya uno va a la mitad, uy, estoy cansado, agotado, qué obra tan magnífica, tan terrible que estoy haciendo. Y construyó un arca 120 años. Los primeros años, de esos años, los hijos, papá se volvió loco, ¿qué está haciendo? Y la mujer también. Noé, mi hijo, ¿por qué no va al médico? ¿Por qué no va al psicólogo, papi? Es que lo veo mal. Y además una generación violenta, porque la generación de Noé, esa era su característica, eran violentos, sanguinarios. La generación de Lot era una generación de locas, pervertidas. La generación de Noé eran violentos. Arma, paga la plata, ¡pum! Arma, me miró mal, tome. Y así era. Se mataban, eso eran charcos de sangre en la generación de Noé. Desde chiquito. Oiga, como la generación de hoy es una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Gente violenta y pervertida. Sí, sí. La violencia y la perversión por todas partes. Por eso la violación viene siendo un delito enormemente grave, porque es la combinación de ambas, ¿sí ven? La violencia, la sed de sangre y además la parte de la perversión. Por eso es de los crímenes más atroces una violación. Llámese mujer, que son las que más lo padecen, como también los hombres. ¿Me entienden? Y se cumple lo que dice la palabra. Somos la generación, o este mundo de hoy está reuniendo la generación de Lot y de Noé. ¿Y cuál es el destino? Pues de ser la destrucción. Entonces esta tierra está destinada a la destrucción y ya Dios lo dijo, está escrito. Porque yo a veces escucho teologías que dicen, nosotros podemos detener los juicios de Dios con intercesión. ¿De qué está hablando? Ya está escrito. Nosotros lo que tenemos que orar es para que la mayor cantidad de almas se salven y se libren de ese horror que ha de venir y que va a ser el doble de terrible para esos hombres que son como Saúl. ¿Sabía? Dios dice, espere que me los tengo reservados. Estos tipos, mujeres, porque hay mujeres y hombres, me los tengo reservados, porque en vez de haber sido personas, instrumentos para salvar las almas, las están haciendo perder. Esas iglesias abarrotadas de gente y estos hombres malvados haciendo perder a esas almas. Entonces hay que temer de Dios respecto a eso. Amén. Y nunca caer en una falsa doctrina, en un error, en una falacia, o en la codicia, o en cosas, o en meter a la iglesia cosas que no son de Dios, dones moviéndose falsamente, ¿sí? Cosas que en vez de ser de Dios son del diablo, pero que la gente le llama de Dios. ¿Sí me entienden? Cosas de esas. Entonces, esta gente dice, no, rey, ya la cosa aquí está, ya no cuente con nosotros, o sea. Y estos tipos lo decían exponiéndose a las consecuencias que eso podía traer. ¿Sí me entienden? O sea, ya hasta allá no vamos a llegar. Pero siempre existe alguien que quiere hacerlo. Miren, aquí dice. Entonces el rey dijo a Doeg, dijo, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes
Doeg el edomita se volvió y arremetió contra los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. Qué crimen, ¿no? Y Dios viendo esto. Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, hirió a filo, o sea, no solamente se conformó con matar a los 85, que ya era un crimen atroz, sino que a filo de espada hirió a Nob, la ciudad donde estaban los sacerdotes. Hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes, asnos y ovejas, a todos los hirió a filo de espada. O sea, increíble que lo que no hizo Saúl con los enemigos de Dios, que fue con Amalek, ¿se acuerdan? Que él dejaba viva las vacas y los bueyes y las ovejas, y al rey Agag le perdonó la vida. Lo que no hizo con Amalek, que sí se le había dado la orden, lo hace con el pueblo de Nob, el pueblo de los sacerdotes. O sea, Saúl rebosó el límite de la maldad, de cualquier maldad, cualquier concepción de maldad y cualquier concepción de desobediencia y rebelión contra Dios. O sea, porque es que es curioso que muchas veces hacen el análisis desde David y de Saúl. Entonces dicen, no, es que David cometió crímenes terribles contra... Y algunos se atreven incluso a decir que David cometió crímenes más terribles que los de Saúl. Pero es que usted mire lo que hizo aquí Saúl. Acabó con un pueblo entero, inocente. Mandó matar 85 sacerdotes, mató niños, lactantes, mujeres, hombres, los mató a filo de espada, indefensos. Dice acá, pero un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar tomó junto a David, como Saúl había hecho, matar a los sacerdotes del Señor. Y David dijo a Abiatar: yo sabía aquel día que estando allí Doeg, el edomita, él sin falta se lo iba a contar a Saúl. Yo he sido la causa de la muerte de todas las personas de tu casa paterna. Y es la humildad de David, en vez de encolerizarse, decir ahorita si es que voy a ir a acabarlo, dice: esa gente murió por mi culpa, porque yo no detuve a Doeg. Yo sabía que Doeg iba a ir allá a donde Saúl y que por causa de eso iba a pasar esto. O sea, David se vuelve consciente que al no poder tomarlo a él, las represalias le iban a recibir todos aquellos que lo han ayudado. No era tanto el odio que tenía que... Correcto. Versículo 23 dice: pero tú quédate conmigo, no temas. Quien atente contra mi vida también atentará contra la tuya, pero conmigo estarás seguro. Amén. Y dice acá, capítulo 23 dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten contra Keila y saquean las eras. Entonces David consultó al Señor. Mire, otra vez él consulta al Señor en medio de una situación. Mire, imagínense lo que David está haciendo. David, desde que enfrentó a Goliat, se convierte en el gran verdugo de Filistea. Y comprobado está que mientras Saúl ya no podía derrotarlos, David seguía incrementando sus victorias sobre los filisteos. Ahora mire, él ya comienza como a dilucidarse el tiempo de su reinado, porque además de combatir, además de huir de Saúl, él tiene que seguir enfrentando a los filisteos. Dice acá, él está combatiendo a los filisteos. Dice que consulta al Señor. Dice, iré a atacar a esos filisteos. O sea, unos filisteos que están atacando Keila, una población, y están saqueando los cultivos y los graneros. Dice, y el Señor respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. O sea, David tenía muy claro qué era lo que tenía y lo que no tenía que hacer. ¿Y quién se lo decía? Dios.
Pero los hombres de David le dijeron: he aquí que nosotros tenemos miedo aquí en Judá. ¿Cuánto más íbamos a Keila contra las tropas de los filisteos? David volvió a consultar al Señor y el Señor le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré en tu mano a los filisteos. O sea, confirma. Escucha a sus hombres y vuelve y confirma con Dios. David partió con sus hombres a Keila, combatió contra los filisteos, se llevó sus ganados y les ocasionó una gran derrota. Así libró David a los habitantes de Keila. Amén. Vemos entonces la plenitud de David ya empezando a funcionar con estos hombres. Y dice acá: aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David, a Keila, llevó consigo el efod. Y cuando le fue dicho a Saúl que David había ido a Keila, Saúl pensó: Dios lo ha entregado en mi mano, pues él se ha encerrado a sí mismo al entrar en una ciudad con puertas y cerrojos. Entonces Saúl convocó a todo el pueblo para la batalla, para descender a Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero entendiendo David que Saúl planeaba el mal contra él dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Entonces David dijo: mire, ¿para qué el efod? Para que el sacerdote ministrara, para que con el efod se ministrara al Señor. O sea, David siempre dependía de lo que el Señor. Esa era la gran virtud de David. Siempre consultaba al Señor: ¿qué hago, Señor? Dime qué tengo que hacer. Dice: oh Señor Dios de Israel, tu siervo tienes entendido que Saúl trata de venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. O sea, él creía que iba a pasar lo mismo que con Nob, ¿no? Sí. Me entregarán los señores de Keila en su mano. Ahora, los de Keila sabían lo que había pasado con Nob, ¿no? Mire, David demostraba ampliamente su preocupación por el... O sea, ya a pesar de que no era rey todavía, oficialmente, él se portaba como un rey. Y como un rey muy diferente a Saúl. Se preocupaba por su pueblo, amaba a su pueblo. Esa era otra virtud de David. A mí me parece curioso que como les decía ahorita, cuando siempre que se hablaba de Saúl nunca se mencionaba lo que hizo con Nob. Se mencionaba que sí, que no mató a Agag y que se cogió vacas, pero yo nunca... Miren lo que hizo con Nob. Y estaba dispuesto a hacerlo con Keila. O sea, el tipo estaba desenfrenado. Entonces David, preocupado por su pueblo, dice: Señor, ¿pasará con Keila lo que pasó con Nob? O ellos evitando ese destino, claro, ¿me van a entregar? Pregunta. ¿Descenderá Saúl como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, revélalo por favor a tu siervo. Y el Señor respondió: sí, descenderá. O sea, Saúl va para allá. Luego preguntó David: ¿me entregarán los señores de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Le dice: sí, Señor, lo van a hacer. Porque es que o sea, el miedo se apodera de Keila, obviamente. Ahora, Keila, la gente de Keila todavía no entiende lo que está pasando. Ellos no saben que ese va a ser el rey de Israel, ni que ha sido ungido, ni las razones por las cuales Saúl persigue a David. Ellos están están en medio del fuego cruzado, no, del fuego de Saúl, porque David no estaba devolviendo el fuego. No. Entonces el Señor dice: sí, te van a entregar. Entonces David entiende la respuesta del Señor: tiene que salir de ahí. Dice: entonces David se levantó con sus hombres, que eran unos 600, salieron de Keila y deambularon sin rumbo fijo. Y llegó a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila, por lo cual desistió de salir. O sea, David se adelantó y al saber que ya no estaba ahí, desiste. Después viene un reencuentro con Jonatán, y es lo que dice acá. Dice: David se quedó en el desierto, en los lugares de difícil acceso. Se quedó en las montañas del desierto de Zif. Zif era una región de Judá. Estaba en tierra de Judá. De hecho, esa tierra hacía parte de las tierras que conquistó Caleb. ¿Sí? O sea, estaba en tierras de Judá, en tierras que conquistó Caleb. Era Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Y David, al ver que Saúl había salido en acecho de su vida, se quedó en Ores, en el desierto de Zif. Entonces Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a David
en Ores y le fortaleció en Dios. Y le dijo: no temas, porque la mano de mi padre Saúl no te encontrará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Aún Saúl mi padre lo sabe. La pregunta: ¿Jonatán llegó a ser segundo? Murió con su papá. Que era lo que yo le decía comenzando todo este análisis del reinado de Saúl. Cómo uno tiene muchas veces estas cosas, a uno le pueden pasar. O sea, la persona puede ser un Saúl, volverse un Saúl, o usted vivir lo de David, o le puede pasar lo de Jonatán. Y como Jonatán tiene que decidir qué va a hacer. Una de las grandes falencias de la gente de la iglesia es que no sabe ponderar las cosas. Muchas veces la persona, por ejemplo, está en una iglesia ya desbocada, el pastor rechazó profetas, el pastor está enloquecido, la iglesia está corrompida, y la persona ahí, y no sale de la iglesia porque de pronto cree que esa deslealtad le puede pasar cuenta de cobro. En el caso de Jonatán, él se quedó pensando: pero es que mi papá, ¿cómo lo voy a dejar tirado? Son cosas difíciles, sí, que uno tiene que ir adelante. Señor, ¿qué hago? Como hacía David. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a seguirlo la ruta de mi pastor? Mire cómo está, ya hasta han venido 5 profetas y a todos los ha sacado a empujones. Ahora, muchas veces la cosa es tan terrible que ya es evidente que usted no puede seguir ahí. Y más bien lo que tiene que preguntarle al Señor es: Señor, ¿para dónde cojo? ¿Sí? Jonatán no pudo con eso. Él tal vez estaba visualizando que su lealtad con David iba a ser recompensada, pero la secuela de su papá lo persiguió. ¿Sí? Dice: ambos hicieron un pacto ante el Señor. Después David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Dice acá: los de Zif subieron a decir a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido entre nosotros en los lugares de difícil acceso de Ores, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón? Ahora, oh rey, desciende. O sea, así ve como después de cada pueblo donde estaba David terminaba, era como accediendo a las propuestas de Jonatán. Eso pasa mucho, ¿no? Que usted viene quedándose en muchos escenarios de su vida cristiana solo. Sobre todo, estoy hablando de estos espacios donde Dios está formándose ya como una persona, ministro, ¿sí me entiende? No estamos hablando de un precio que se paga promedio por uno empezar a ser cristiano, sino ya Dios quiere hacerlo a uno, a un siervo de Dios ya calificado, ¿sí me entienden? Y eso tiene un precio. Entonces queda usted solo, como le pasó a Elías, solo. ¿Sí me entienden? Aquí David estaba con sus 600 y no contaba con nadie más. Dice: ahora, oh rey, desciende pronto conforme a todo el deseo de tu alma, y nosotros lo entregaremos en mano del rey. Y Saúl dijo: el Señor os bendiga. Mire esto. se volvió hasta blasfemo el hombre, dice. Y Saúl dijo: el Señor os bendiga, porque habéis tenido compasión de mí. Qué tipo tan malo ese. Cuando lo que quería Dios era ponerle la pata en la cabeza a ese Saúl. Dice: por favor, id y aseguraos, y bien. Pero eso es típico de la gente que se porta así. Es manipulador, la persona es manipuladora, engañosa, ¿sí? Zaramera. Cuidado con la gente zaramera, cuidado. Dice: por favor, id y aseguraos bien, averiguad y ved el lugar por donde anda y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que él es sumamente astuto. Mirad y reconoced todos los escondrijos en donde se oculta, luego volved a mí con información exacta.
y yo iré con vosotros. Si él está en la zona, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Ellos se levantaron y se fueron a Zif antes que Saúl, pero David y sus hombres ya estaban en el desierto de Mahón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Saúl partió con sus hombres para buscar a David, pero avisaron a David, quien bajó de la peña y permaneció en el desierto de Mahón. Cuando Saúl lo oyó, persiguió a David en el desierto de Mahón. Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres iba por el otro lado del monte. David se daba prisa para escapar de Saúl, porque Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres a fin de capturarlos. Entonces llegó a Saúl un mensajero diciendo: date prisa y ven, porque los filisteos han hecho una incursión en el territorio. Por tanto, Saúl desistió de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta razón pusieron por nombre a aquel lugar Selah Hamaclecot, que significa la peña de las separaciones. De allí David subió y habitó en los lugares de difícil acceso en En-Gedi. Y dice el capítulo 24: sucedió que cuando Saúl volvió de atacar a los filisteos, le avisaron diciendo: he aquí que David está en el desierto de En-Gedi. Entonces Saúl tomó a 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En el camino Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró allí para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva, y sus hombres dijeron a David: este es el día del cual te dijo el Señor: he aquí yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Pregunta: ¿eso se lo dijo el Señor a David? ¿Quién nada más? El Señor le dijo: este es el día en que yo entregaré a tu enemigo en tu mano y vas a hacer con él lo que quieras. ¿El Señor le dijo a David eso? ¿Usted qué dice? ¿O quién lo dijo? Te estaban diciendo ellos. Pero eso refleja mucho lo que a usted le puede pasar. Le pueden llegar voces a usted que lo invitan a tomar una actitud diferente en esa situación. Pues, por ejemplo, volviendo al caso mío, no se deje, paselo, empújelo, grítele, hágase valer. Uno es manso pero no menso. Todas esas cosas se lo dicen a uno. El Dios está con usted, le da autoridad para que lo confronte, para que hay gente que maldice, hasta maldice, llega a maldecir, cosa que no para de ninguna manera atribuida a nosotros. ¿Sí me entiende? Ellos le dicen esto. Claro, esta gente dice: está ese señor ahí, ese no tiene, o sea, tienen que comprender que una es la información que usted tiene de parte de Dios, y otra la concepción que las otras personas alrededor suyo tengan de la situación. ¿Sí me entiende? Por eso usted tiene que hacer a la voz de los hombres esto. Y esto atentamente a la voz de Dios. ¿Qué hago, Señor? Háblame tú. Y la gente le va a venir a hablar. Y algunos van a aducir argumentos hasta sólidos. Defensa propia. Es que él lo atacó primero a usted. Es que usted tiene que defenderse. ¿Sí me entiende? Todas esas cosas. Demándelo, denúncielo. Solamente una vez yo tuve que frenar a un muchacho que ya había... El hombre, por razones que solamente Dios conoce, le cogió bronca a Antonio en la iglesia. Una bronca terrible. Y él le decía a la gente que Antonio había sido la persona que había destruido su ministerio. Pero así como Saúl, es que David me está persiguiendo para matarme. Él decía que Antonio había acabado con el ministerio de él, pero no fue así. Lo que pasa es que el Señor le mostró a Antonio lo bandido que era ese muchacho, y Dios le dijo: quítemelo de la alabanza. Si usted llega a ser una sierva de Dios, y Dios le muestra la condición de un hombre malvado en un ministerio, ¿qué va a hacer Luzmila? ¿Va a callar? Yo no lo expulsé, lo bajé solamente. Solamente lo bajó, usted se sienta, mano. Para un tiempo de restauración, pero... Para ser restaurado, pero el hombre
según su corazón malo, le hizo entender a la gente que es que él acabó con el ministerio, pero que Dios es el Dios de los oprimidos. Un cuento terrible, pero el hombre se llenaba de rabia y empezó a escribirnos. Le escribía a él, le escribía a otro miembro del ministerio, me escribía a mí. Y entonces comenzó con insultos y siguió con insultos de mayor calibre, hasta que un día pasó ya a la amenaza. A la amenaza hasta de muerte. Entonces yo ya ahí dije, bueno, le escribí yo: amigo, si usted sigue haciendo esto, le dije yo voy a poner esto en conocimiento de la fiscalía. Haga lo que quiera. ¿Qué cree que pasó? Nunca más hasta el día de hoy se le ha vuelto a ocurrir escribir amenazando. O sea, ¿qué pasó? El hombre entendió que... Era serio. ¿Sí me entiende? Pero más que eso yo no he hecho. ¿Sí me entiende? Pero el enemigo siempre va a querer que uno haga lo contrario a lo que Dios quiere, y lo hace parecer bueno y justificable. ¿Sí me entiende? Entonces, a este hombre le dijeron eso. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl. O sea, lo tenía ahí. Saúl, ¿cómo estaba? Dormido, sin ser notado. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl. O sea, David, ¿esto qué explica? David alcanzó como hasta pensarlo. Pero algo le tocaba a su conciencia, le mortificaba. Y David dijo a sus hombres: el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Le ganó la sensatez, la inteligencia espiritual, el sentido común de un verdadero hombre de Dios. ¿Quién lo amaba a pesar de él? Por muchas razones: porque era el rey, porque era el ungido, porque lo amaba, lo amaba. Además era el papá de su gran amigo. Muchas razones, pero especialmente porque era el ungido. Él sabía que ese rey había sido ungido. Por eso uno no puede, hermano, andar uno levantándose contra los ungidos de Dios. Así estén andando como Usted, mire, usted haga defensas de la doctrina, de la fe, pero no vuelva personal las cosas, porque hay hombres que por defender la doctrina atacan a los ungidos de Dios, ungidos que sí, evidentemente se han torcido, pero eso no nos corresponde a nosotros. El ministerio acusador y perseguidor de los siervos de Dios no existe. Sí existe, pero lo tiene Satanás. No, perfecto, claro. Sí, claro, existe, pero eso es un ministerio satánico. Ahora, hombre, para llegar a levantarse tal vez ya de una manera frontal, tiene que ser un hombre de Dios, de un peso, un apóstol, y que Dios lo mande además. Ahora, él no lo va a hacer desde el altar, él va a ir al hombre. Claro. Bueno, siervo, Dios me ha mandado a hablar con usted, pasa esto, esto y esto. Pero no lo va a hacer por televisión, ni por la radio, y menos con sevicia y como Sí. mucha gente lo hace. Oiga, y miren que esas cosas son peligrosas. Primero porque la palabra de Dios dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Segundo, porque ese tipo de ministerios incisivos se levantan muchos enemigos que van a perseguir el más mínimo error que usted cometa y van a ser el doble de implacables que usted. Un ministerio de esos le pasó. Un hombre que, además que toda la estantería se le cayó,
porque era un hombre que decía ser judío, además. Y él se levanta, o sea, ¿para qué? Un hombre de un estudio bíblico, o sea, se notaba que el hombre estudiaba la doctrina, las corrientes, la profundidad, la historia, todo el control, él lo estudiaba, ¿para qué? Esa parte era admirable en él. Pero entonces comenzaba ya con una disputa personal. Entonces él disparaba de aquí para allá, de allá para acá disparaba, pero de allá para acá nunca lo mencionaban a él. O sea, los de allá se comportaban como con más sensatez, pero él sí con nombre propio y, mejor dicho. ¿Qué pasó? Se levantó también enemigos poderosos que le buscaron la trampa. ¿Cuál fue la trampa? El hombre era un hombre soltero. Comenzó a tener unas conversaciones con una mujer uruguaya, bonita, muy bonita. Y las conversaciones, ella las llevaba ya al plano de lo personal y de lo sensual. Y ya mejor dicho, lo hizo hacer cosas a él terribles frente al computador en materia ya sexual. ¿Y qué creen que pasó? Pues esta mujer todo lo grabó, el hombre lo expusieron. Además de eso, investigaron y hablaron con la comunidad judía del país de donde él nació. Y la comunidad judía, que es muy organizada y ellos tienen su censo, ¿sí? O sea, no cualquiera puede ir aquí a decir soy judío. Ellos dijeron, en nuestros registros no aparece ningún fulanito de tal. Él no es reconocido como judío por nosotros. O sea, quedó como un mentiroso, como un timador. Cayó en la trampa de esta mujer. Y lo peor de todo es que se la volvió a hacer y volvió y cayó. Entonces, imagínense, usted por ponerse en esas, termina siendo desprestigiado, su ministerio vilipendiado. Queda mal. Pero si usted actúa como David y se comporta conforme a los lineamientos espirituales de Dios y apostólicos que acentúan la defensa de la doctrina, no el ataque personal, ni el ataque a la persona que pisa el altar, sino a la doctrina. ¿Qué tal que se hubiera puesto, ni siquiera el Señor se puso a decir el nombre del pastor de Filadelfia o de la Odisea? Lo máximo que ha ocurrido apostólicamente y ya como algo extremo es advertencias que el apóstol Pablo hace de ciertas personas que han hecho daño a la iglesia. Y a iglesias muy puntuales. Dice, cuidado con fulanito que ha sido un tropiezo para el evangelio. Y haber puesto en manos de Satanás un hombre que estaba llevando al colapso a toda una congregación y a un juicio de Dios a toda una congregación. Un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá, y ante la no reacción de la congregación, él dice, yo lo voy a entregar en manos de Satanás para que sea que su cuerpo se pierda, su alma se salve. Pero es algo que ya lo hace un hombre como Pablo, un apóstol de una envergadura, pero uno qué. Eso no, actuemos con misericordia y no caigamos en esa trampa, en esa trampa de la implacabilidad, del señalamiento. No, eso no es bueno. Eso no es bueno y va a traer consecuencias terribles contra usted. Y desde la época de David entendió esto. Dijo, no, yo sé que este hombre me ha estado persiguiendo y lo tenemos allí, pero no lo voy a matar, ni siquiera me va a levantar contra él. O sea, que olvídense de eso, le dijo él a ellos. Y le dio hasta temor en solo haber tocado, digo, ¿y qué hice? Sí, solo haberle quitado un pedazo de su vestido, digo, ¿y qué hice? Entró arrepentimiento y le dio hasta taquicardia y todo, como cuando usted le da susto de hacer algo mal. Así le dio. Perfecto. Dice acá, el Señor me libre de hacer tal cosa contra el Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Entonces David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacasen a Saúl. Le iban a dar material. Luego Saúl salió de la cueva y continuó su camino,
Después David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl diciendo: mi señor y rey. O sea, el hombre salió no lo voy a matar, no lo voy a tocar, pero no voy a aprovechar esta oportunidad para decirle: oiga, ¿qué está pasando, rey? ¿Por qué me va a hacer esto? ¿Sí? Cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. ¿Qué hizo? Se humilló. Primero obró conforme a Dios, al haber reconocido que haberle rasgado el vestido fue, hasta eso fue grave. Se llenó de temor y Dios vio eso. Como le pasó a Jacob. Jacob dijo: no, yo no. Mis armas no son las mismas de mi hermano. Aquí yo tengo que recurrir al Señor. Y cuando llegó Esaú, ¿qué pasó? Jacob se postró. ¿Qué quiere mi Señor? Al hermano, ¿qué quiere mi Señor? Y Esaú, tocado por Dios, supongo, reaccionó: dijo: este es mi hermano. No, yo lo que tengo es que amar. O sea, todo lo que el diablo quería hacer, Dios lo convirtió en algo diferente. Y aquí no es la excepción. Lo llama mi Señor y Rey. David se inclina y se postra, señal de humillarse. Entonces David preguntó a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: he aquí que David busca tu mal? He aquí tus ojos han visto en este día cómo el Señor te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me dijeron que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. O sea, David enfrentó con todo el argumento el escenario, ¿sí? Mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. Yo corté el borde de tu manto, pero no te maté. Mira pues y reconoce que no hay maldad ni rebelión en mí. Yo no he pecado contra ti, pero tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Que el Señor juzgue. Mira, en manos de quién puso David, en manos del Señor. Que el Señor juzgue entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el Rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y juzgue entre tú y yo. Que Él vea contienda por mi causa y me defienda de tu mano. Y sucedió que cuando David acabó de decir esto, acabó de decir estas palabras a Saúl preguntó: ¿no es esa tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Luego dijo a David: tú eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien cuando yo te he tratado mal. Las armas del Señor son doctrina cristiana pura. Puro cristianismo es esto. En épocas de David, por eso el peso de David es la palabra. Y por eso lo estamos estudiando. Contrario a lo que otros dicen, que esto es simplemente historia. No, esto tiene una profundidad profética tremenda. En vez de uno andar buscando antiguos hombres de Dios en la palabra para promover la doctrina de la prosperidad, más bien analicemos de verdad los rasgos del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos viendo, es el propósito de este estudio. Amén. Mire cómo David utilizó las armas del Señor, las armas del amor y de la verdad, además. Por eso, miren David expone todo el escenario. Por eso, amor no tiene que ver con callar, que es lo que algunos optan. Como amo, me callo. No, hable. Y si hay injusticia, hable. ¿No dice el apóstol Pablo que uno tiene que exhortar a los hermanos? Exhortar es hacerles caer en cuenta. Eso es exhortar. Decirle: hermana, pues un ejemplo, ¿no? Hermana Ludmila, ¿por qué está haciendo su merced esto? ¿Por qué ha caído en estas cosas? Claro, ¿qué es lo que yo le he hecho? ¿Qué es lo que yo le he hecho? Si yo le hice algo mal, dígamelo. ¿Usted cree que Dios va a avalar ese tipo de actos? Claro.
Exhortar no es ni regañar, ni hacer acusaciones falsas. Es dilucidar la verdad con un hermano y solucionarlo. Y cada quien que reconozca lo que falló y punto, ¿no? Y seguimos para adelante. Y si toca que sanar, se sana. Y el Señor sana y restaura la relación. Pero la gente así. Y allá en sus casas refunfuñando. O caen en las conspiraciones. Y en las murmuraciones. Y eso, sí, ya, eso es terrible. Es peor. Claro. Mejor hablar todo. Ahora, yo recomiendo siempre que hay que orar, obviamente. Pero las cosas hay que solucionarlas lo antes posible. No dejar que haya una acumulación de situaciones. David sabía que, bueno, este no era el tiempo de matar a Saúl, pero era el tiempo de hablarle. Rey, ¿yo qué he hecho? Tú me conoces. Soy un perro muerto, soy una pulga. ¿A quién estás persiguiendo? Mira, hasta tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. O sea, esto derrumba el argumento que usted mismo está dando. Usted anda diciendo que yo lo ando buscando para matarlo. Lo tuve ahí, le quité un pedazo de vestido y no lo hice porque usted es el ungido del Señor. Y se arrodilló y le dijo Padre mío incluso. O sea, como siendo la persona que me acogió en su casa. Ni siquiera lo acusó. Ni siquiera lo acusó. Le dijo que ni siquiera le dijo usted es un malvado asesino. No, nada. Le dijo no le pares bolas a los que te andan diciendo. Correcto. Cuando el que decía que David se había levantado contra él a Saúl. Pero ni eso hizo. Ni siquiera lo acusó de. Oiga, mire que a uno le pasa mucho que uno tiene una persona que lo conoce a uno, con la que uno. Dame a mí, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué pasó? Siempre el pueblo de Dios tiene que andar con la verdad. Y de hecho el Señor Jesús invita, antes de traer una ofrenda acá, vaya y hable con su hermano. Siempre, continuamente. Si el Señor dice que 70 veces 7 hay que perdonar al hermano, entonces, ¿cada cuánto uno tiene que andar teniendo las relaciones de manera sana? Permanentemente. Así es. Pero yo no sé por qué en las iglesias hay un código de silencio. Y cuando usted viene a mirar, está el grupo de la intercesora tal, el grupo de la profeta tal, el grupo del pastor tal, el grupo del diácono tal. Oiga, la iglesia completamente fracturada. Y cuando la verdad no se dilucida rápidamente, empieza a emerger el problema del teléfono roto. Cuando se viene a mirar, lo que era algo pequeño se convirtió en una cosa monstruosa. Sí, así es. Eso pasa así en las iglesias, porque yo lo viví, lo vi. Y la gente, ¡ja! Por un lado el uno volteando la cara al otro. Y los convitos, una iglesia completamente fisurada, donde no se, por eso cuando la iglesia estaba así no se movía nada, las moscas se paraban encima del altar haciendo, es que era, hasta eso pasaba, uno veía así como enjambres de moscas sobre el altar. Sí, lo que no quería decir el nombre, pero bueno, ¿sí me entiende? Pero Dios trajo una restauración. Una restauración, cortó el árbol, sacó a los Saúles, ¿sí me entienden? Y trajo un avivamiento. Pero un avivamiento no viene sin la unidad. Así es. Olvídese, si no hay unidad, no hay avivamiento. lo que está descendiendo sobre nosotros es a causa de que Dios ha traído una unanimidad en la iglesia. Amén, amén. Si eso no existiera, no desciende nada. Nada, no pasa nada. Entonces esto pasó y Saúl pareciera que cae en cuenta y dice, tú no me has hecho nada, yo sí te he hecho mal a ti. Tú eres más justo que yo. Dice, tú has demostrado hoy que me has hecho bien, porque el Señor me entregó en tu mano y tú no me mataste. Cuando un hombre halla a su enemigo, lo deja ir sano y salvo, el Señor te recompense con bien por lo que has hecho conmigo este día. Ahora he aquí, yo sé que tú ciertamente has de reinar y que el reino de Israel ha de ser estable en tu mano. Ahora pues júrame por el Señor que no eliminarás a mis descendientes después de mí, ni borrarás mi nombre de mi casa paterna. David se lo juró a Saúl, y Saúl regresó a su casa. Entonces David y sus hombres subieron a la fortaleza.
Amén. ¿Usted qué cree? ¿Que ahí se arregló todo? No. Porque el mentiroso es mentiroso, ¿me entiendes? Pero David hizo las cosas todas conforme al Señor y a la naturaleza del Señor. Cosas que hoy tenemos que vivir, porque el Señor, el mismo Señor con el que hablaba David, es nuestro Señor. O sea, ¿con quién hablaba aquí David? Con el Señor Jesús. El Señor Jesús es el mismo que habló con Noé, el mismo que habló con Abraham, el mismo que habló con Moisés, el mismo que habló con Josué, con Gedeón, ¿sí? El mismo que habló con Samuel, el mismo que habla con David, el mismo que hoy habla con nosotros. Por eso las características, las eventualidades bíblicas son iguales. Sí, claro, era un tiempo en el que las formas, los conceptos de reino, el Israel que estaba allí delante de Dios estaba bajo otra dispensación, pero las cosas de fondo son iguales. Amén. El mismo Señor que hoy quiere que usted haga lo mismo y más, porque ya usted como David no puede andar tachando espada a los enemigos y el Señor Jesucristo reveló quiénes son nuestros verdaderos enemigos. ¿Amén? ¿Quiénes son? ¿Los hombres? No, nuestros adversarios son los demonios. A ellos sí todo el peso y toda la fuerza que se pueda tener, que es toda, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y a los hombres, amor. Sí, empezar a como cambiar esa concepción, ¿no? Yo siempre quería. Sí, porque todavía oramos como muy carnales. Todavía hay mucha hostilidad en nosotros, con el vecino, con el que le atraviesa el carro en la calle. Y lo digo por mí mismo, a veces mi inconformidad es más de la que debería ser. Pero mira que el Señor lo va a dar, la manera cuando yo iba a salir, y a veces la gente se pone brava, porque uno le va a decir, por favor, no me permiso. Bueno, pues eso ya es diferente. Y bueno, tiene que andar en lo de uno, amando y en paz. ¿Sí me entiende? Nosotros somos conciliadores, pacificadores. Amén. Nosotros no vamos a llegar, la cosa se alborotó y uno es el que le echa gasolina al fuego. ¿Sí me entiende? Siempre dando ese ejemplo de pacificación. Pero una pacificación, una conciliación que tiene que llevar a la gente a que se reconcilie con Dios. No comportarse como un simple árbitro o un simple conciliador humano, que esos hay muchos. En la nacional hay gente experta en diluir conflictos, pero nuestro poder, nuestra autoridad se basa en que la gente tiene que ir a reconciliarse con Dios. ¿Amén? Pero si uno actúa bajo las mismas armas del diablo y del hombre, ¿qué conciliadores somos? ¿Qué alma se va a salvar? Ninguna. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Bueno, bendito Señor de poder y de gloria, te damos gracias en esta noche. Te alabamos, Dios bueno, por todo lo que nos enseña, Señor, por todas tus maravillas, esta palabra poderosa que tú nos has dado, que reflejan, Señor, en toda esta experiencia de David, Señor, con Saúl, la evidencia del mismo Cristo que hoy tenemos, Señor, de que el corazón tuyo no se ha modificado, de que lo que tú quieres para el hombre no se ha reformado, no ha cambiado, Señor. Como tu palabra nos enseña, la esencia, la savia de la ley está allí.
el hebreo, el judío se quedó enfocado en el castigo, en la sanción. Como alguna vez en un debate lo dije, Señor, porque la gente te dibuja a ti como un Dios que le gusta matar. No, tú eres un Dios que le gusta perdonar. Tú eres un Dios que le gusta que la gente se lleve bien. Tú eres un Dios que le gusta que el uno ame al otro. A ti no te gusta pelear gente, Señor. A ti te gusta es que la gente se arrepienta, que cambie, que te escuche. Esa es la verdad. Obviamente, Señor, la rebeldía y la desobediencia tiene una consecuencia porque eres justo, Señor. Y no puedes llamar justo al impío, ni puedes dar una retribución incorrecta. A cada quien le das lo que se merece, Señor, por justicia. Y siempre cuestionarán, Señor, que por qué tú no impides las guerras, ni el hambre, ni todas las cosas malas que le pasan a los hombres y a la tierra. Señor, sencillamente son las malas decisiones que el hombre ha tomado, decisiones que tienen consecuencias. Y también son las consecuencias de esa maldad, Señor. Porque no se puede hablar de libre albedrío sin hablar de justicia. Y no se puede hablar de justicia sin libre albedrío. Tú has respetado, Señor, las decisiones de los hombres. Pero te has encargado de extender por la tierra tu verdad, Señor. Y el hombre mismo sabe en su conciencia, Señor, que se está obrando mal. Señor, como le decía alguna vez a una amiga, a mí nadie me tuvo que decir que robar era malo, Señor. Mi conciencia me lo decía. Tomar una moneda, tomar un lápiz. Yo nunca me acuerdo de mi papá haberse sentado conmigo a darme una lección de no robar. Yo desde pequeñito, Señor, me daba miedo coger el juguete de otro niño, echármelo al bolsillo. No me daba, Señor. Ahí está. El lastimar a otro. ¿Por qué le huía a las peleas desde pequeño, Señor? Porque sabía que agredir a otro estaba mal. Más que el miedo de lo que me hicieran a mí, era el miedo de yo lastimar a otro. Lo que me frenaba, Señor. Eso tú lo pusiste en el corazón de los hombres, Señor. En el espíritu de los hombres, en el alma de los hombres lo pusiste, Señor, allí. No vamos a desconocer esa ley moral que tú has implantado, Señor, y que la Biblia ratifica, y que la dispensación de nuestro Señor ratifica. Por eso hablamos la palabra, no para que la gente simplemente conozca algo que no conoce, sino para corroborar algo que ya está allí, Señor. Como el homosexual. Cuando uno hablaba con los homosexuales, con los transexuales, ellos mismos reconocían que ellos no eran ni mujeres, ni habían cambiado de género. Ellos sabían que todo eso era mentira, ellos mismos lo reconocían. Pero por causa de su pecado, de no dejar el pecado, Señor, de la perversión, salen a marchar y a pelear no tanto porque los dejen ser una mujer, sino para poder hacer las fechorías y las maldades que hacen, ya no solamente en lo privado, sino en lo público, Señor. Pero ellos saben que el hombre nace hombre, la mujer nace mujer, que es una cantidad de factores los que llevan a que una persona